si no puedo decir nada más, porque este es un tema en el que no me siento para nada... uno puede versear de algunas cosas, ¿no? Digamos, ya uno está medio acostumbrado, pero yo acá no tengo mucho para decir realmente, simplemente que a mí me parece que la moda es como el Día de la Madre, el Día del Padre, es esas fechas, o en este caso una actividad, de la que todos renegamos en un aspecto por el consumo, por lo que puede haber atrás de estos lugares, como pasa con el Día de la Madre. Ay, me obligan a comprar un regalo y entonces porque se esconde algo comercial atrás, pero también todos lo festejamos y todos seguimos de alguna manera lo que nos va imponiendo la moda, no sé, elegimos colores, qué me pongo hoy para salir, qué no me pongo. Así que es esa cosa donde uno siempre tiene un espíritu entre crítico, cómplice y acompaña también con gusto, digamos. Así que es un poco eso. Y hay un montón de cosas atrás de lo que es yo no voy a ir por el CETIA, ya esto que decía, a ver si voy por otro sindicato de los textiles, no vamos a ir por ese sindicato, pero hay un montón de cosas ahí atrás que, bueno, es bueno saberlas para ir tomando nuestras propias decisiones a la hora de consumir, a la hora de actuar y a la hora de hacer un montón de cosas. Esto es todo lo que yo puedo decir de esto. Así que bueno, vamos a dejarla a Carla en este aspecto y por supuesto a Graciela Camaño, a la que es un placer tener acá con nosotros. Así que muchas gracias. Bueno. Sí, agradecer la presencia de Graciela, pero también agradecer la presencia de cada uno y cada una de ustedes. Ahora van a poner una foto que yo pedí que luego de mi saludo y de darles la bienvenida pudieran poner, que tiene que ver con una gran montaña de ropa desechada en el desierto de Atacama, de Chile. Y tiene que ver mucho con cuál fue el gran impulsor. A veces sucede, yo lo comentaba algo en el encuentro anterior, hoy estamos cerrando un ciclo, una iniciativa que se llama Circular, una iniciativa de la Fundación Éforo, que nació con esta foto en los medios de comunicación en enero, diciembre del año pasado, enero, que empezaron a difundir los medios como un gran desastre ecológico. Y eso a nosotros desde la Fundación, que tenemos por supuesto un origen sindical, pero con una mirada social, dijimos, nosotros como fundación de origen sindical tenemos que ocuparnos de esto porque esto, además de tener impacto social, tiene impacto ambiental y laboral. ¿Y qué es lo que nos convocó? Nos convocó esto que a veces se denomina moda, o moda sustentable, o moda ética, y que muchas veces, si uno no lo analiza con profundidad o con un poco de altura, cae en lo superficial, cae en la cuestión, tal vez, valga la redundancia, poniendo de moda el tema de la sustentabilidad. Y la verdad que no es una cuestión de moda, es una cuestión de conciencia, de toma de conciencia y también de toma de decisiones políticas de los estados y de responsabilidad social empresaria de las empresas que también industrializan, fabrican y comercializan las prendas y la ropa. Se habló en la jornada anterior, pero me parece que es interesante, y ya para dejar y escuchar a Graciela, de lo que era la moda rápida, en contraposición de lo que es la moda lenta o la moda sustentable. Y en esa instancia, en realidad, con lo que nos tenemos que quedar es que es un modelo, en realidad. Es un modelo de consumo, es un modelo que además fomenta un consumo de características determinadas que tienen que ver con lo impulsivo, con lo recurrente, con eso de que, ustedes se acuerdan que era, la temporada verano, la temporada invierno, ahora hay microtemporadas que duran muy poco y que producen muchísima más ropa a niveles globales y además muchísimo más desechos porque no llegan a poder consumirse y no puedan llegar a comprarse. Es decir, que en esas montañas hay ropa con etiquetas y sin usar, frente a, obviamente, pobreza
y muchísimas personas en el mundo que no tienen con qué calzarse y con qué vestirse. Vamos a ver, antes de como disparador, vamos a ver dos fragmentos. Uno es un documental que recomendamos que se llama Río Azul, que habla sobre el impacto, en realidad, de la moda rápida en el ambiente, que habla de los vertederos, que habla del impacto en los mares y en los ríos. Y seguido a eso, para que no haya un corte y que Graciela también nos pueda dar su opinión, no solo como abogada, sino como especialista en derecho ambiental. Graciela tiene una especialización en derecho ambiental, sobre un programa que es un programa que se dio en el canal estatal, que es un programa que sigue vigente, que es Ambiente y Medio, y que trató en uno de sus programas el tema de los desechos vinculados con la industria textil. Así que los invitamos a que vean estos fragmentos y después se abre el debate con Graciela. Bueno, ahora sí le vamos a dar la palabra a Graciela. Ya no necesita presentación, pero a la que por supuesto que le agradecemos enormemente por tu presencia, por tu generosidad. Apenas te convoqué y te convocamos, así que muchas gracias, Graciela. Bueno, en principio, agradecerle a Carla, que es mi amiga, entonces por eso me convocó, al secretario general que abrió la puerta de esta organización para que hablemos esta tarde de este tema. A mí me parece trascendental que los temas ambientales se hablen en los ámbitos gremiales, porque de alguna manera aparecen los temas ambientales como los temas tabúes y compitiendo con el sector productivo. Y quizás si hacemos un poco de memoria y miramos algunas cosas un poco más finito, nos vamos a dar cuenta de la enorme necesidad que tenemos de estar contestes con los temas ambientales y fundamentalmente de tener la información para poder tener conciencia ambiental, que creo que de eso se trata. Esto que ustedes vieron, que es un apretado pero muy interesante resumen de la problemática que hoy nos convoca, yo tengo una reflexión para que hagamos juntos respecto a esto. Todo lo que se vio ocurre en dos mundos. Ese hermoso desfile de modas con lindas señoras y con hermosos vestidos ocurre en el hemisferio norte. Y todo el desgaste ambiental, la pobreza, la miseria, la carencia de agua ocurre en el hemisferio sur. Esto es bueno poder advertirlo porque de alguna manera podemos rebatir el argumento terraplanista que nos dice que el tema ambiental es una suerte de invento diabólico que se hizo en el primer mundo para someter al tercer mundo. Y acá claramente el primer mundo vive con ese hermoso vestido, con esos desfiles, comen bien, no tienen pobres, y nosotros, que se supone que no tenemos que tener cuidados ambientales, que tenemos que producir de manera desmedida y sin ningún tipo de cuidado, somos los que cargamos con los pasivos ambientales, con la pobreza, la falta de trabajo y la miseria. Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo muy mal. Este tema que nos convoca hoy, en realidad el tema ambiental hace muchísimos años viene siendo planteado en la humanidad, no es un tema nuevo. Y de hecho hay un andamiaje jurídico muy importante que tiene una consolidación a lo largo del último medio siglo. 50 años la humanidad viene consolidando legislación ambiental. Y de alguna manera los ambientalistas ponemos el eje del inicio de lo que fue la mirada ambiental allá por la década del 60, cuando en una guerra, la guerra de Vietnam, se pretendió vencer al enemigo quitándole el alimento, la parte de la agricultura. Y entonces se sometió a la población vietnamita a una guerra química
con los químicos que se utilizaban para las plantaciones y se tiraron determinados gases, determinados venenos que provocaron no solamente la muerte de la vida vegetal, sino también la muerte de muchas personas. Yo siempre digo que la guerra de Vietnam la pierde Estados Unidos y la pierde por la sencilla razón de que no respetó ninguna de las normas que se pueden llegar a respetar, si es que existen normas a respetar en una guerra. El 60 es la década en donde la humanidad reacciona frente a esto. Hay un libro muy interesante para aquel que le interese el ambiente, escrito por una bióloga, Rachel Carson, que escribe un libro precioso que se llama Primavera Silenciosa, y en el libro da cuenta de cómo la fumigación que se estaba haciendo con elementos químicos estaba provocando la muerte de tantos pájaros que las primaveras ya no tenían los cantos de los pájaros. Este hecho, este libro fue muy revolucionario en ese momento y de alguna manera se compatibiliza con lo que fue el Mayo francés, o sea, aquel grito de libertad, de ambiente y de género en París, y da un impulso a algo que venía muy larvado y de la mano de algunos naturalistas. En síntesis, el mundo después de la guerra se encuentra con la necesidad de repensar una organización distinta y se crean las Naciones Unidas. En el marco de las Naciones Unidas es que ya muchos científicos que venían trabajando de forma, digamos, muy empaquetada con sus temas, se alzan en las voces la idea y la necesidad de empezar a hablar del hombre y el ambiente. Así es como en el año 1972, una convención que ceñiera en materia ambiental, la Convención de Estocolmo, del brazo de un dirigente político sueco que en ese momento se da cuenta de la necesidad de instalar el tema ambiental, habida cuenta de lo que sucedía con las especies, con el planeta, etcétera. Nace esa famosa Convención de Estocolmo, que es de alguna manera, juntamente con la Convención de Río después, los dos soportes internacionales que tenemos en materia de ambiente. Argentina en el año 94 lo asume, la reforma constitucional, y lo asume con un maravilloso artículo que tiene nuestra Constitución, el artículo 41, en donde yo digo, hay dos cosas que a mí me gustan, tiene todas las cosas más lindas que ustedes se puedan imaginar, pero hay dos cosas que yo siempre pongo de relieve, que es, nosotros en la Constitución tenemos solo dos deberes, porque nuestra Constitución es garantía de derechos. Uno ya viejo, que es el deber de defender a la patria. Y el nuevo, el del artículo 41, el del año 94, que es la defensa del ambiente. La defensa del ambiente es un deber. Cuando a veces yo reniego tanto con mis colegas diputados que hacen todo tipo de trapisondas para no asumir las leyes ambientales, les digo constantemente, este es un deber, pero ni siquiera de nosotros, de todos los argentinos es un deber. Y la otra cuestión que tiene nuestra Constitución es que hay un solo tipo de daño constitucionalizado, porque los daños están en el Código Civil. El daño ambiental está en la Constitución. Es el único daño que está constitucionalizado. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Fácil. Porque los recursos naturales, que así los denominamos desde antes, en realidad no son recursos naturales de las provincias o de la nación. Son nuestros bienes. Y no son solo nuestros, son los bienes naturales nuestros y de las generaciones por venir. En materia ambiental es el único derecho que tiene la obligación de al presente y al futuro. Lejos estamos los dirigentes políticos de la Argentina hablando constantemente del pasado, de mirar el presente y el futuro. Pero bueno, la Constitución dice que deberíamos mirar el presente y el futuro.
¿Por qué tenemos que hacerlo? Bueno, porque ya está comprobado empíricamente a lo largo de todo el trabajo que se ha hecho en el derecho internacional público durante todo este tiempo, en medio siglo, con la apoyatura de la ciencia y con la apoyatura de las ONGs. También es importante que sepan, el ambiente no es un tema que le corresponda a aquellos que tenemos delegada la representación nada más. El ambiente es uno de los pocos temas en los cuales tiene una tremenda influencia e incidencia la población a través de la consulta, de la audiencia pública, del derecho a la información, de una serie de derechos que les da la posibilidad de participar. ¿Y esto por qué es? Y porque no pueden venir al lado de mi casa a meterme una fábrica que tira cianuro y yo no poder hacer nada. Entonces, es un tema que nos compete y que está en todos los temas están cruzados por el tema ambiental. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cuidar el ambiente? ¿Por qué esta etapa, después de 50 años, nos encuentra a muchos comprometidos y sobrecomprometidos con la temática ambiental? Miren, porque lo que era una percepción, que era estamos produciendo mal y estamos afectando el ambiente, lo que aparecía como una percepción pasó a ser una realidad a partir de la creación de un ámbito específico en Naciones Unidas de seguimiento del clima. Y entonces nace el IPCC, que es un soporte técnico que lo llevan 14.000 científicos en todo el mundo y que nos determinan con certeza empírica de que estamos en presencia de un problema catastrófico ambiental. El calentamiento del planeta, juntamente con la sexta extinción masiva de especies, son los dos grandes problemas a los que nos enfrentamos, no mis hijos. Hoy nos enfrentamos nosotros. Hoy, nosotros los argentinos tenemos el 70% de nuestro territorio en un estado de sequedad. Desértico, el 70% de la Argentina. Yo a veces escucho a los dirigentes políticos, mis colegas, que dicen Argentina es rica, tiene recursos, bla, 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 bla. Eso es finito. Y la realidad nos está indicando que ya no tenemos lo que teníamos hace muy poco tiempo. Nosotros somos los argentinos el país que ha perdido más bosques en América Latina después de la Amazonia. Y cuando hablamos de bosques, hablamos de vida. Hablamos además de vida nuestra, de los chitadinos que creemos que no importa que no haya un árbol. Miren, les aclaro, si podemos respirar algo como la gente, es porque existen los árboles, porque son los que nos oxigenan lo que nosotros respiramos. Voy al tema por el cual me convocaron. La moda rápida, porque en realidad el tema que tenemos que ver, además de ver de qué modo se produce y dónde, y cuáles son los débitos y los créditos de nosotros, los países del hemisferio sur, también tenemos que mirar algunas otras cuestiones que están vinculadas, y lo dice muy bien la Iglesia en Laudato Si', la Iglesia que también es señera a marcarnos la necesidad del cambio del rumbo. Lo hizo con las leyes laborales allá por el siglo XVIII, XIX, y lo viene a hacer ahora, y lo está haciendo desde hace 50 años, no es atributo de un papa. La Iglesia hace 50 años viene diciendo, es el hombre y el ambiente, basta de ser tan antropocéntricos, miremos que vivimos en un medio natural en el que hay vida y la tenemos que respetar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este tema? Y hablamos de consumo. Carla lo decía, el compañero lo decía sencillamente y desde quizás el desconocimiento de la especificidad del tema, pero lo olía, lo percibía, es esto, consumimos lo que no tenemos que consumir. Y quizás, sabiendo qué daño provocamos,
empecemos a consumir menos. Este pantalón mío, por ejemplo, este pantalón que yo tengo puesto, emite gases de efecto invernadero exactamente igual al que emite durante 128 kilómetros un auto. Esta camisa que yo tengo puesta, para hacerla, necesitan tanta agua como necesita durante 2 años y medio una persona para vivir. ¡Wow! Algo estamos haciendo mal. No cuando nos vestimos, sino cuando no tenemos la conciencia ambiental de nuestros actos, cuando no logramos tener un consumo adecuado. En el tema de la moda rápida, nosotros somos los protagonistas, los consumidores, los únicos que pueden resolver este desastre ambiental. En el video le decían, yo había traído la fotito más, lo mío fue más humilde. Lo mío fue más humilde. Esto pasa porque de la ropa se tira el 73% del postconsumo, se tira en el desierto de Atacama, y vaya a saber uno en cuántos otros desiertos de Atacama que están en el tercer mundo. Porque estas cosas no se ven en el primer mundo. Hay algo que también tienen que saber, hay muchas prendas que llevan más de 200 años poder degradarse, según de qué estén hechas. Pero vaya, si empezamos a ver de qué están hechas y hablamos del algodón, convengamos que para poder tener algodón necesitamos químicos para que los bichos no estén, y también, o sea, estamos perjudicando el ambiente cada vez que plantamos algodón. Entonces, va desde lo que parece más insignificante hasta lo más importante, hasta el hecho de que el 70% se tira, no se recicla. Me pareció genial la muestra que hicieron, porque lo que ustedes vieron abajo es lo que necesitaríamos hacer, reciclar, usar lo viejo. Hay otros números. Esto de que la industria de la moda es la segunda consumidora de aguas. Cuando nosotros miramos el planeta, que por cierto no se llama planeta agua, se llama planeta Tierra, parecería que somos un planeta de agua. El 70% de la superficie del planeta está invadida por las aguas. Ahora, cuando ustedes miran en términos de proporcionalidad, una pelota de fútbol es la tierra que hay en el planeta. Una pelota de ping-pong es el agua que hay en el planeta, toda. La que está en la atmósfera, la que está en los ríos, en los lagos, lagunas, hielos, en el subsuelo, toda. La pelota de fútbol es la tierra, la pelota de ping-pong es el agua. Y de esa pelota de ping-pong, una hogacita de pan es el agua dulce, o sea, la que nosotros tomamos. Así está compuesto. ¿Y cómo no nos hemos dado cuenta antes como para decir, hay cosas que no podemos hacer? Bueno, sí, les puedo asegurar que la ciencia avanza, pero que no sabe todo. Nuestros científicos no saben todo. Recién se están descubriendo muchas de las cosas que ustedes ven como noticias. No es que de repente la tecnología nos permite leer todo y por eso nos enteramos. Es que recién nos estamos tecnologizando de manera tal que podemos tener acceso a las grandes profundidades de las zonas marinas, por ejemplo, en donde todavía no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Pero ahí andan los mineros y los petroleros diciéndonos que se pueden sacar piedras muy interesantes y productos muy importantes. ¿Qué se está haciendo con este tema de la moda y estos números que son tan abrumadores? Bueno, hay iniciativas privadas,
de hecho, creo que la persona que sigue es alguien que tiene iniciativa privada, que eso es muy importante. En el tema ambiental, la iniciativa privada es fundamental. En cada conferencia hay varios planos de las conferencias ambientales. Está próxima la COP27, hay un plano que es el plano de las ONG, hay un plano que es el de los jóvenes, Greta Thunberg, por la sencilla razón de lo que les dije antes, las generaciones futuras están en la mesa. Hay un plano donde están los estados y hay un plano donde están los científicos. Así se trabaja en materia ambiental. Naciones Unidas está promoviendo acciones para frenar el tema del fast fashion o de la ropa rápida, que es esto de ropa que no dura nada o ropa que hay que cambiar constantemente, porque en la publicidad del consumo hay que cambiarse la ropa. No hay que usar 2 veces la misma prenda. Y ustedes ven que hay muchas personalidades femeninas que ya aparecen públicamente varias veces con la misma prenda. Se llama, desde el año 2019, en Nairobi, cuando se formalizó, la Alianza de las Naciones Unidas para una Moda Sostenible. Está vinculado a los objetivos del desarrollo. Los objetivos del desarrollo son el link que tenemos con la Convención de Río. Es este escudito que tenía mi amiga, y cada uno de estos colorcitos que tiene es un objetivo para el desarrollo sostenible. Si todos nosotros conociéramos cada uno de los 17 objetivos y bregáramos y trabajáramos para adquirir conciencia de qué estamos hablando y dejar de pensar en términos de partidos y empezar a pensar en términos de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible de la humanidad, les puedo asegurar que quizás podríamos transitar el próximo siglo con muchos menos pobres de los que tenemos ahora. En Argentina existen muchos proyectos a nivel del Estado. Hay un proyecto muy interesante que tienen los becarios del CONICET, que investigan el diseño sostenible de indumentaria. Ellos hicieron un trabajo muy lindo con la empresa Nike, pero ¿con qué problema nos encontramos? Argentina siempre inventando la pólvora, que nosotros el tema textil lo tenemos muy tercerizado, entonces es muy difícil generar trazabilidad. De todos modos, ellos desarrollaron un instrumento bastante interesante, que es una lista ponderada que contempla 10 variables subdividida en 24 subvariables y que permite evaluar la indumentaria que se promociona como sustentable. La trazabilidad es un dato muy interesante a la hora de hablar del tema ambiental en todos los órdenes. Este es uno de los órdenes en los cuales deberíamos hablar de trazabilidad. ¿Cuál es el gran enemigo? Y el gran enemigo es el famoso greenwashing o la publicidad engañosa. Si ustedes toman cada uno de los productos que a veces aparecen publicitados como orgánicos y les hacen una persecución, nada más que googleando se van a dar cuenta el fraude que hay, porque si algo saben hacer los que tienen plata es marketing. Y se dieron cuenta de que el marketing ambiental garpa, si me permiten la palabra, y entonces hay mucho marketing ambiental. Con mi asesor estamos trabajando un proyecto de greenwashing para que no haya publicidad engañosa, más allá de que hay una suerte de protección en todo lo que son las leyes de consumo. ¿La ley de cáñamo fue importante o no? Sí, porque el cáñamo es un cultivo, todo lo que sea aportar, yo la verdad le tengo medio desconfianza a los temas esos, pero el INTI también tiene un programa de certificación INTI de compromiso social, quizás la funcionaria después, no te voy a robar el tema. No, porque está muy sesgado a lo que es la producción, teniendo en cuenta lo social también, no solamente lo ambiental. Pero lo linkeo, si después vos te despedís un poco más, ahí tenemos algo interesante que lo hace el INTI.
es el tema de la elaboración bajo las pautas de una producción en condiciones laborales justas. Y vaya si este no es el sector que necesita de esa mirada. Lo del INTI es algo muy interesante y que tiene una muy buena evolución. ¿Vos vas a hablar del tema? Bueno, y algunas cosas que quiero contarles, como para no solamente que sea todo lo malo. En 2012 la empresa UNBU se convirtió en la primera empresa en cumplir con este programa que tiene el INTI, ¿no? El INTI industrial, y hay 41 empresas que son proveedoras del Estado que ya también están asociadas a este programa y que, tienen todas las evaluaciones que le hace el Estado antes de otorgarle esa etiqueta de calidad social, ¿no? Vestir conciencia también es otra herramienta que tiene el programa INTI de compromiso social, que acá también busca comprometer a todos los sectores, transparentando los costos y demostrando en gran parte que la informalidad nace a partir del pago y la valoración del proceso de confección. Orgánico Argentina, esta es una ley y es muy interesante. Nosotros en ese momento la votamos allá por el año 19, me parece. La Cámara de Diputados, el Senado le dio como un sesgo muy vinculado solamente a la producción. Pero hoy, viendo los temas ambientales, creemos que debería tener una mirada también desde el punto de vista ambiental, ¿no? Es una norma, es una ley por la cual nosotros todo lo que es la producción orgánica, ecológica o biológica, también tiene una mirada desde la legislación. Ahí lo interesante es el cuidado de los recursos naturales. Por eso digo, en ese momento apareció como una ley muy descolgada desde lo productivo nada más. Hoy creo que tiene que estar linkeada con el tema ambiental. Y después las empresas de triple impacto, ¿no? Que estas también, perseguir el fin económico, el fin social y el fin ambiental, es una manera de un gran compromiso y de una mejora inteligente. Como les decía, la moda es la segunda industria más contaminante del mundo después del petróleo. Por todo lo que vieron en la presentación inicial que se hizo, por cómo se manipulan los productos químicos, tinturas que son dañinas, mucha agua, paga sueldos precarios, con horarios extensos, agotadores, afecta fundamentalmente a la población femenina y a los niños, y deponen en basurales a cielo abierto. Hay cosas para exigir, y hay cosas para conocer. Yo creo que no es un tema menor, no es un tema frívolo, no es un tema que no debamos conocer, y creo que hoy abrimos una ventanita para conocer que estamos en presencia de un tema que requiere del compromiso de todos nosotros y que requiere de exigir también a la dirigencia política el cumplimiento de la manda constitucional del artículo 41 y de las convenciones ambientales que tienen un rango superior a las leyes, porque también lo establece la Constitución. Así que no es un tema menor, y yo me alegro mucho nuevamente que una organización sindical tome el tema, lo desarrolle, porque si de a poco y muchos empezamos a hablar de aquellas cosas que perjudican el ambiente y nuestras vidas, también Naciones Unidas viene hace algún tiempo hablando de una salud. En poco tiempo vamos a mirar que una salud es algo que tiene que ver con algo mucho más importante que ir al médico y tomar un remedio. Y el planeta y nosotros necesitamos de una salud. Esto entra dentro de esos temas. Hola.
Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Yo te iba a hacer alguna pregunta, pero vos me ganaste de mano, que tenía que ver con estos desafíos tal vez legislativos, estas propuestas o iniciativas legislativas. Pero si tal vez querés decir algo acerca de tu opinión respecto de la normativa de la Unión Europea. O sea, nosotros sabemos que hay normativa de la Comunidad Europea, que ha sido una normativa un poco más a largo plazo, es decir, progresiva, con plazos, se han establecido algunas metas vinculadas con que a partir del 2025 algunas exigencias para las empresas, para triturar, vamos a decirlo de alguna manera para que se entienda, y reconvertir las prendas en fibra y que vuelva esto de la economía circular a la industria textil. ¿Cómo ves esto? Si ves que estamos... Tal vez intuyo tu respuesta. Si estamos en la Argentina, ¿a cuánto estamos de poder discutir estos temas vinculados con una normativa completa al respecto, que tenga que ver con una producción más sostenible y que tenga que ver con incentivos, que tenga que ver con, algunas veces, y con prohibiciones, ¿por qué no? ¿No? Yo creo que el mundo está yendo ahí y nosotros vamos a entrar aún a patadas en el traste. A ver, la realidad ambiental es muy preocupante. Es muy preocupante. Y nos afecta aún cuando creemos que porque no viene un río y nos lleva por delante, como lo llevó hace muy poquito tiempo a los venezolanos, no nos está pasando nada. No, miren, nos están pasando cosas durante todo el tiempo. Yo siempre pongo el ejemplo de 2018. En el año 2018 nosotros tuvimos los efectos de la Niña, los mismos efectos que estamos teniendo ahora. El presidente Macri salió y le dijo a la población de que había tenido una gran sequía y que la recaudación había mermado, no me acuerdo si habló de algo así como 5.000, 6.000 millones de dólares. Por supuesto nosotros no les creímos y que le dijimos, se están endeudando, todo el cocoroqueo político. No, ese fue determinante, el 2018 y la sequía y la falta de producción y la falta de recaudación, lo que a Macri le impidió seguir gobernando como venía gobernando. Tuvo que acelerar con el ajuste y perdió la elección. Eso es el cambio climático. Eso es el cambio climático. Nosotros ahora volvemos a tener el efecto de la Niña, con un problema. ¿Cómo se llama, Robin? El triple factor. ¿Por qué? Porque ya estamos en el siglo con una sucesión de niñas que no tuvimos antes. Hoy, si ustedes prenden la radio el domingo en Mitre y el Campo, se van a encontrar con que los muchachos del campo hablan de la sequía. Ya hace rato que vienen haciéndolo. Porque en el campo, en nuestros jardines, el que tiene jardín está regando más. ¿Por qué? Porque estamos con sequía, estamos con Niña. Aparentemente, según la Oficina de Clima de Naciones Unidas, tenemos un 70% de tener Niña en noviembre y hay un 50% de que la tengamos hasta febrero. Entonces, estos efectos niña-niños traen una sequedad extrema en algunos lugares del planeta, inundaciones en otra. Y cuando se lleva puesto la sequía o la inundación, se lleva puesta las vidas de las personas más pobres habitualmente y también se lleva puesta la economía. Respecto al tema de lo que está pasando en Europa, a nosotros, no solo Europa, el sur nos viene ganando. Nos viene ganando en legislación preventiva, nos viene ganando, yo estoy peleando con mis colegas en estos días por el tema de los humedales. Estados Unidos tiene ley de humedales.
Y a mí me dicen que si nosotros tenemos ley de humedales nos vamos a volver pobres porque no vamos a poder sacar el litio. Déjenme de joder. A ver, los recursos naturales de la Argentina los sacan y los disfrutan demasiado poco, y a la vista está que los disfrutan demasiado poco, si no nos tendríamos casi un 50% de pobres durante tanto tiempo. Entonces lo que se está pretendiendo es que se use de manera racional el ambiente. ¿Qué problema vamos a tener más allá de que sí yo creo que ellos van a avanzar con toda la legislación como lo vienen haciendo hace mucho tiempo? Fundamentalmente porque ¿cuál es el problema más grave que tiene el planeta? El problema más grave que tiene el planeta es cómo funcionan las aguas. O sea, el drama del cambio climático son las aguas. Hay aproximadamente unos 2.000 millones de desplazados en el mundo que son habitantes costeros. Cuando ustedes miran las costas nuestras nada más, se dan cuenta el desastre ambiental. Ya nuestras costas, y los que son un poco más grandes lo pueden ver mejor, en cualquier lugar donde la miren, no es la misma que era hace 10 o 20 años atrás. Entonces tenemos un problema muy serio, los problemas están vinculados con las aguas. Los europeos tienen países insulares, por eso es que son tan afectos a cuidar el ambiente, pero hay algo que es peor, nos van a obligar a que cuidemos el ambiente, porque nosotros somos un país de materias primas y a la hora de comprarnos las materias primas nos van a meter aranceles ambientales. Brasil ya tiene exigencias ambientales y prohibición de determinados productos en el mercado común europeo porque no cumple los requisitos del cuidado ambiental. Entonces, por eso digo, nos van a llevar a las patadas. ¿Por qué no podemos darnos cuenta que este es un problema de todos y vivir una economía que produzca de manera sostenible? Porque en realidad, aquellos que hablamos de ambiente, no decimos ambiente o nada. A mí no me interesa prender fuego con 2 palitos, no lo voy a poder hacer nunca, así que me voy a morir de hambre y de frío. Pero digo, tenemos que aprender a producir de manera sustentable, porque lo que estamos haciendo es llevar al planeta a un desastre, en donde miren, mis amigos biólogos me dicen, no te hagas tanto problema, porque también es cierto que todos los que integramos el planeta nos adaptamos. Darwin decía, no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sobrevive el que se adapta, porque todos los órganos vivos se adaptan. Ahora, nosotros los hombres y mujeres nos adaptamos con más lentitud, o sea que estamos más pasibles de perder mucho. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos a Graciela enormemente por su generosidad, por su exposición, por habernos dado esta clase de derecho ambiental también, porque nos diste todo en una introducción y nos hablaste de nuestra Constitución, así que bueno, siempre es un placer escucharte, te agradecemos y ahora vamos al segundo panel, vamos a hacer un intermedio de 1 minutito, una actividad en el medio, así que le doy la palabra a las chicas. Un aplauso. Me da mucha alegría poder presentar a 2 compañeras. Una de ellas es María Laura Ferrante, a quien tengo a mi primera derecha, a mi primera izquierda. Ella es abogada, es coordinadora para la lucha contra la trata de personas y el trabajo forzoso y para la asistencia a las víctimas de la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo. Y también nos acompaña, y le agradecemos mucho, yo la seguíamos por Instagram al trabajo que hace Jessica. Ella es Jessica Puyo, ella forma parte de una organización que es internacional, pero tiene su capítulo argentino, y dentro del capítulo argentino Jessica es la representante, que los invito a todos, no ahora, no abran los celulares ahora, pero después a seguirlo, que es Fashion Revolution Argentina. Con ellas la idea es trabajar, poner en agenda, interpelarlos acerca de el otro tema que nos convocaba
y que tiene que ver un poco con lo que también hablaba Graciela, que tiene que ver con el impacto de la industria en el trabajo decente, en el trabajo digno. Muchas veces nos fijamos, cuando vamos a comprar la ropa, lo decía Fede al principio, en el tema del precio, pero en el precio económico, monetario. El tema es justamente cuál es el costo que tiene esa prenda, esa moda, esa temporada, en las condiciones de trabajo de quienes están detrás de esas prendas, quienes la fabrican, quienes están en los talleres. Por eso decimos que además de consecuencias sociales y ambientales, el fast fashion o la moda rápida es responsable muchas veces de situaciones de explotación laboral. Entonces quisimos ponerlas, hacerlas visibles y tiene un poco que ver con esto de las etiquetas. ¿Dónde están esos talleres? ¿Dónde están esas fábricas de ropa? No es azaroso que estén en determinadas ciudades o determinados países donde hay legislaciones que son más permeables a la falta de controles de seguridad e higiene, mano de obra barata, extensas horas de trabajo y agregamos un elemento que también lo mencionábamos en la jornada anterior, en su mayoría son países en los que los sindicatos o no existen o tienen muy poca fuerza. Entonces también hay una debilidad por parte de los trabajadores y trabajadoras por la debilidad de esos sindicatos que no reclaman y no pueden reclamar o no se pueden sindicalizar en muchos casos, y con legislaciones laborales, por eso decíamos, que no protegen los derechos de los trabajadores. Vamos a ver ahora fragmento de un documental que también les recomendamos, que se llama The True Cost, que es un documental francés. Y después hay un documental, y después sí queremos charlar un poco más con María Laura sobre un spot publicitario, vamos a decirlo de esa manera. Es una campaña que hizo el Ministerio de Trabajo junto con la Alameda, que se llama El hilo de Troya. Los invitamos a reflexionar un poco sobre esta temática, aunque sea con estos fragmentos. Ahora se va a abrir las exposiciones. Le voy a dar primero la palabra a María Laura, a quien le agradecemos enormemente su presencia como integrante del Ministerio de Trabajo, y también a Jessica, y poder conversar un poco a ver qué genera, ¿no?, esto de las consecuencias y de la explotación laboral en una industria que además es una industria contaminante, además es una industria que hay que ponerle el ojo desde el Estado, y me parece que es importante también esta mirada del Estado, desde los ciudadanos a través de Fast Revolution como consumidores. Bueno, ahí estoy. Vos decime si hablo, dígame por favor si hablo mucho. Vos anda avisándome un redondeo. Yo agradezco muchísimo la invitación. No voy a dejar de agradecer. Voy a primero decir que yo trabajo en la temática desde el año 2008, desde el año de la sanción de la ley, con lo cual sé dónde estamos, sé lo que nos falta, pero también sé de dónde venimos. Y hemos avanzado un montón. Estos espacios en donde podemos juntarnos con la sociedad civil, con ONGs, con sindicatos, los celebro. Es la trata de personas, el trabajo forzoso, que es algo de lo que hablamos cuando hablamos de trabajo esclavo, es parte de crimen organizado transnacional. Es el tercer delito más rentable en el mundo, luego del tráfico de armas y de drogas. Y se trata de explotar personas. Es con todos. No se le puede pedir al Estado que luche solo contra esto, porque esto no es posible. Es el Estado, es el Poder Ejecutivo, es el Poder Legislativo, es el Poder Judicial, son las organizaciones de la sociedad civil, son los sindicatos, somos los consumidores los que tenemos que luchar contra estas cosas que estuvimos viendo. Para decir que todo tiene que ver con todo, el trabajo decente es dentro de los ODS, es el objetivo 8, ¿no? De esto que hablaba Graciela Camaño, del objetivo 5, que es el del ambiente. La Organización de las Naciones Unidas, dentro de estos ODS, tiene el objetivo 8, que es el trabajo decente, y el 8.7, la erradicación de toda forma de trabajo forzoso y trata de personas. De los que
objetivos de los que la Argentina formamos parte de una alianza y somos país pionero para cumplir y para hacer mucho mayores esfuerzos para erradicar. Quiero contar tantas cosas. Empiezo por la campaña. Empiezo por la campaña, pero me voy a ir al documental. En el documental, terrible, lo que vemos es gente contando lo que le está pasando, ¿sí? Es gente diciendo, uy, horrible que me pegaron, y lo que pasó fue que nos encerraron, y lo que pasó fue que nos pegaron, y que esto pasa, esto seguramente ha sido hecho con personas a las que habían sido rescatadas y con las que había cierto trabajo previo. Cuando uno va a un taller textil, a cualquier situación de explotación laboral o sexual, en este caso laboral, lo que pasa es que la persona que está siendo explotada, a la que no voy a llamar trabajador porque es una víctima, no se reconoce como tal. Entonces, es muy difícil, las condiciones tendrían que ser terribles, terribles, y no las hay. O sea, no son condiciones no hay gente con grilletes, no hay gente con cadenas, ¿sí? La explotación laboral es mucho más sutil, ¿sí? Es amenazas, es endeudamiento inducido. Entonces, y las personas trabajan en domicilios particulares, en domicilios en donde el Estado no tiene acceso, sino es a través de una denuncia. ¿Quién va a hacer la denuncia? ¿Quién va a hacer la denuncia si la persona no se reconoce como tal? Si la persona no se da cuenta que la están explotando y piensa que esto es un trabajo, ¿quién va a hacer la denuncia si la sociedad está acostumbrada a verlo o le parece normal? O no se entera, o no se da cuenta, o está en lugares de difícil acceso. Entonces lo que tenemos que hacer es llegar adentro. ¿Y cómo llegamos? Una de las cosas que se nos ocurrió, hay que ser muy, muy creativos en esta temática, es esta campaña. Poder introducir dentro del taller algún elemento que alguna persona pueda llamarle la atención y pueda llamar por teléfono al 145, teniendo acceso a algún teléfono en algún momento. No hay manera de entrar. Yo ahora estoy en la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral. Como dijo Carla, hasta el año 2018 estuve en la Subsecretaría de Fiscalización. Y entonces he hecho muchas fiscalizaciones y es muy difícil. Es muy, muy, muy sumamente difícil encontrar dónde funcionan los talleres, dónde existe la explotación laboral. Y una vez que uno llega a estos talleres, es muy, muy, muy difícil encontrar realmente que existe la explotación y que la persona pueda contarnos. La persona le tiene miedo al funcionario. La persona tiene miedo de que lo expulsemos. Había una amenaza, les voy a contar cuál es la amenaza, por ejemplo. En un taller que fuimos con una orden de allanamiento, rompiendo puertas, una situación terrible, en una casa, la persona que estaba siendo explotada era una mujer joven a la cual un miembro de la organización delictiva la había enamorado, habían tenido un hijo, pero esta persona era extranjera. ¿Cuál era la amenaza? Que si ella le decía algo a las autoridades, el Estado argentino a ella le iba a deportar, pero como su hijo era argentino, al hijo nos lo íbamos a quedar. Imagínense cómo hacemos para que esa persona nos cuente que le pegan y que... No, porque le íbamos a deportar. ¿Y a quién le cree? A su marido. Pero que no era su marido, era su victimario, a su pareja. Entonces, la situación es bien difícil. ¿Y por qué digo? Hay una cosa que dice el contador Sánchez. Esta campaña tiene que terminar en una ley. ¿Por qué? Otra de las cosas de la que hablaba la doctora Camaño es de la trazabilidad. Y esta es la ley que en la Argentina no tenemos. La ley de trazabilidad. Entonces, pensábamos, ¿no? Medio en chiste, medio en serio, pensábamos ayer en el ministerio, decía, bueno, ¿qué nos ponemos para ir al evento? ¿No? ¿Qué nos ponemos? ¿Ropa que no compré en la salada? Bueno, ustedes me preguntan, ¿todos los talleres textiles a los que fuiste en la calle Avellaneda había gente explotada? No. ¿Todos los talleres textiles a los que fuiste en la calle Avellaneda había gente sin registrar? No. Había talleres hermosos. ¿Vos estás segura? ¿Y dónde está la trazabilidad? ¿Vos estás segura que este pantalón se hizo sin trabajo forzoso? ¿Qué parte? La parte, porque por otro lado, no es la parte de la empresa que le puso la marca, la parte de la empresa que lo armó, la parte que le hizo el bolsillo, la parte del hilo. Claro, la cadena de suministros. Entonces,
trato de buscar empresas que digan, bueno, a ver, esto no... Es muy, muy difícil, porque ¿qué pasa? ¿A quién se denuncia? ¿A quién denunciamos? ¿Al tallerista? Y nunca llegamos a la empresa. Entonces, quizás, es verdad, en estos lugares más de economía más popular, el tallerista sea siempre el mismo, el que confecciona toda la prenda. Y entonces ahí sí llegamos rápidamente. Ahora bien, este mismo tallerista es el que confecciona para las grandes marcas. ¿Y cómo hacemos mientras no tenemos la ley que nos permita esta ley de trazabilidad, esto que intenta hacer el INTI? Que intenta hacer el INTI y que consigue, esto de lo que hablaba Graciela del INTI son un documento, se llaman referenciales. No son certificados tampoco, porque el certificado es una foto. No podemos sí, es certificación de procesos. Una certificación de procesos que las empresas voluntariamente deben adoptar ¿para qué? En el Estado, o sea, esto es, hola empresa, adoptame esta certificación de procesos. Esta que es nuestra del INTI, el Ministerio de Trabajo también tiene una, y después tenemos, si quieren exportar, las certificaciones de procesos para las empresas argentinas son carísimas, porque son en dólares, son euros. ¿Y para qué voy a adoptar esta certificación de procesos? Sí, porque hay una competencia desleal. Y si no la adopto, ¿qué me va a pasar? Absolutamente nada. Absolutamente nada, ni desde lo legal, ni, y acá es donde viene nuestra parte, ni desde los consumidores. No tenemos una mirada de decir, bueno, esto lo dejo de comprar. Lo dejo de comprar porque salió la noticia, y pongo siempre el mismo ejemplo que no tiene que ver con la moda, pero tiene que ver con la explotación, y tiene que ver con la explotación sexual. Digo, ¿cuánta gente dejó de comprar determinada marca de azúcar de un gran ingenio azucarero de Argentina cuando sale la noticia de que el accionista mayoritario de este ingenio azucarero podría tener vinculaciones con una secta que explotaba sexualmente a niñas de 14 años? Esto pasó este año. Pasó este año y fue bastante noticia. Y ningún consumidor argentino fue a decir, no, esta marca de azúcar no la voy a agarrar del supermercado. De la misma manera que ningún consumidor argentino va y dice, a esta marca no compro. No sé, no puedo saber si la marca que estoy comprando tiene o no tiene explotación laboral. Y me parece que, que tenemos que empezar como consumidores a poner ahí un freno. Y que la empresa necesite certificar que en sus procesos, que toda su cadena de valor no tiene trabajo forzoso. Es por ahí que tenemos que presionar, porque si no la empresa que no exporta, es verdad lo que decía la doctora Camaño, que la Unión Europea está comenzando a exigir determinadas, esta certificación de procesos para las empresas exportadoras, para dejar entrar los productos argentinos a la Unión de todos los países de la Unión Europea. Ahora bien, si no soy una empresa exportadora, no tengo que certificar proceso. Entonces puedo explotar personas. O puedo, porque por otro lado, la empresa tiene el tema de la competencia. Y esto es, si yo tengo que certificar procesos y tener todos los trabajadores registrados y certificar que los talleres estén habilitados, bueno, la prenda me va a salir mucho más cara, ¿no? Que es un poco también de lo que habla el documental que vimos, que quería hacer una aclaración que no, se llaman talleres del sudor, ¿no? Talleres del sudor es la palabra de estos talleres, en donde dicen, bueno, lo que pasa es que para poder venderle la ropa a los países del primer mundo, necesitamos ser económicamente competitivos, y para esta competitividad necesito estas condiciones, porque si yo pago mejores sueldos, no se pagan sueldos. O sea, igual estos talleres son más grandes que los que hay en Argentina, es cierto, pero quizás... hablan de pagar sueldos, que acá en la Argentina, en los talleres de explotación, no existe el sueldo. El explotado siempre debe dinero.
siempre está debiendo dinero. Estos talleres son terribles, pero acá tenemos quizás mejores condiciones edilicias, pero peores condiciones en cuanto a los derechos de los trabajadores en un país donde los derechos de los trabajadores son altos, digamos, y están muy regulados por el Estado. ¿Te puedo hacer Sí. una pregunta que tiene que ver con el documental? Porque bien nos explicabas, porque además tenés la experiencia de la gestión, de haber trabajado en el área anterior y ahora en inclusión laboral. Entonces esta campaña, que está buenísima, nosotros cuando la vimos dijimos está muy bueno, porque la verdad que todos los documentales que encontrábamos respecto de explotación laboral o de situaciones de explotación laboral en talleres de fabricación de ropa eran todos documentales extranjeros. De hecho, este también es francés. Y todos serán en regiones, obviamente, de asiáticos, donde obviamente uno va tomando razón del porqué de esto, ¿no? Que era un poco la explicación que se da de sus legislaciones más débiles y demás. Pero bueno, en la Argentina también sucede y ha sucedido el hecho de que ha habido incendios en talleres clandestinos, muertes de niños que estaban con sus mamás en esos talleres. Entonces, a mí lo que tal vez más me sorprendió y más me impresionó de una forma hasta repulsiva es esta justificación que dan muchos de los empresarios diciendo que, bueno, es lo mejor que pueden tener. Entonces, mi pregunta hacia vos es esto. Desde el ministerio al que vos pertenecés, que es el Ministerio de Trabajo, donde el objetivo, por supuesto, es la generación de mejores condiciones para generar más trabajo y trabajo de calidad. Esto de la justificación de, bueno, estos talleres cuando llegan a una ciudad generan crecimiento económico porque es lo mejor que pueden llegar a tener y es mejor eso que una mina de carbón, como decía esa mujer. Bueno, nada, ¿alguna reflexión sobre eso como cierre? Sí, qué complejo. Sí, es la misma justificación. Y a ver, vuelvo al enorme poder que tenemos, me pongo del lado del consumidor, como sociedad civil, para esto no es solo un argumento empresario, a veces es un argumento judicial, ¿no? Esto de, por ejemplo, en los campos, en las explotaciones agrícolas, donde también se tienen a las personas en condiciones infrahumanas, desde lo que quieras, la cosecha de lo que quieras, están acostumbrados a vivir así. En su casa están peor. Bueno, estos son no solo argumentos de los empresarios, sino son argumentos también de sentencias judiciales que hemos leído y con la que también hablamos mucho. La ley está hecha para cumplirse. La ley está hecha para cumplirse. No sé si en la casa está peor o está mejor, o en su país está mejor o está peor. Acá tiene que estar bien. Acá no se, porque aparte, en serio que la gente se muere, y no se muere solo por un incendio, ¿no? Se muere porque en estos talleres donde está todo cerrado, donde trabajan gente hacinada, sin ningún tipo de ventilación, donde hay una gran incidencia de la tuberculosis, donde no los dejan ir a los hospitales, donde la gente se muere no sin necesidad de un incendio. No es una, o sea, no es un, sí, el peor es nada. El peor es nada, no es un argumento ni es una causal de exhibición de ningún tipo de responsabilidad hacia nadie. El problema está en llegar, ¿no? El Ministerio de Trabajo puede entrar a una fábrica, puede entrar ahora no puede entrar a una casa. Ahí sí se necesita la denuncia. Y estos argumentos, son inexistentes. No te quería hacer esa pregunta porque me parece como para ponerlo también de relieve, vinculado con que seguramente son argumentos no solamente de los CEOs o de los empresarios, sino como una justificación como para tranquilizar conciencias, ¿no? Desde algún lado. Ellos Entonces, están acostumbrados así. Claro, Ellos, todos están. Pero es un derecho humano el trabajo digno, entonces en ese aspecto me parece que hay que, desde un sindicato, desde cada lugar, defender esa posición, ¿no? Por otro lado, una reflexión más, y por esto este tipo de campañas, ellos están acostumbrados a esto. No es mentira
No es mentira, es verdad. Ellos, sus padres, sus abuelos. Esto es lo que hay que trabajar para desmitificar, ¿no? Esto es el trabajo también. El trabajo con la víctima, con la posible víctima, con la persona que está siendo explotada y no se da cuenta que está siendo explotada, porque podría hablarles horas de lo que es la explotación, de cómo convencer a una persona de que está siendo explotada, de gente que trabajó 20 años sin un día de vacaciones y cuando le decís, vení porque sos víctima de qué, por qué y cómo es. No saben lo que es la jornada laboral, no saben que si tienen sábado o domingo, que cuánto tienen que cobrar, cómo tienen que cobrar, que tienen derecho a vacaciones, no saben lo que, bueno, no saben lo que es la seguridad social, no saben lo que son, lo que es tener una jubilación, ni idea. Creen que tener un trabajo en blanco es que te den la cajita de Navidad. Esto estoy citando textual, ¿no? Relatos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, María Laura. Bueno, ahora la vamos a escuchar a Jessica, así que, bueno, nada, te damos la palabra y bueno, yo después tengo una pregunta que tiene que ver con el manifiesto, si querés hablar de ese manifiesto. Bueno, hola, muchas gracias. La verdad que me encantó y el nivel también de las panelistas. Y bueno, gracias a todos por venir. Bueno, primero sobre el documental, para mí hay dos palabras que lo simplifican, que es colonialismo y extractivismo, que es algo que nosotros en el subglobal lo estamos viendo y bueno, también somos parte, pero por nuestras leyes, digamos, de exportación quedamos por fuera y también de importación quedamos por fuera de recibir ese caudal de productos, porque si no, por ejemplo, miremos a Uruguay, donde están llenos, o a Chile, ¿no? de productos que vienen de estas empresas de fast fashion. Pero también nosotros, por ejemplo, yo nací en La Salada, cuando no era un polo de talleres clandestinos textiles, nací en el barrio Hernández, que es justamente el que se empezó a poblar y empezó a cambiar toda digamos, la vecindad y, claro, o sea, todas esas casas, ¿no? de personas que vivían en el barrio Hernández, son temas bastante complejos de hablar y poner la cara, ¿no? Porque hay muchos temas donde está la clandestinidad, la ilegalidad y la convivencia con, digamos, todo lo que debería proteger a los ciudadanos. Entonces, yo creo que, bueno, es un tema muy complicado, que obviamente que como sociedad no podemos, para mí, comprar una prenda de La Salada o una prenda digamos, de Avicenía y Nazca y pensar, digamos, o romantizar, digamos, porque lo que se está viendo mucho también es que entre los diseñadores que producen y las marcas se romantiza el taller clandestino, ¿no? Hay muchas personas que dicen, bueno, o sea, si alguien tiene una máquina en su casa y cose, es un taller clandestino porque no paga FIP o porque no lo tiene habilitado. Y creo que hay mucho desconocimiento de qué es un taller clandestino y esto me parece que es importante, que es lo que hacemos en Fashion Revolution, que es la educación tanto ambiental, pero también sobre derechos laborales y derechos ambientales. Y lo tenemos que hacer usando un lenguaje que sea simple, porque si no, o sea, en las redes sociales no podemos competir con otras cuentas. Entonces, la verdad que son temas complejos. Me parece que, desgraciadamente, como se ve, ¿no? El 75% de la industria textil es clandestina, entonces ya hay muchas personas que producen que no se están fijando como se deberían fijar si ese taller es o no clandestino y cuáles son las características. El tema de la tercerización no es solamente de Argentina, o sea, lo que vemos en el documental es que estos países de libre comercio son zonas donde obviamente pasaron por un proceso de colonización, como también lo pasó a Argentina, y que lo que queda son gobiernos muy corruptos donde están en convivencia con grandes, digamos, grupos de empresas que negocian las leyes y negocian, digamos, toda la protección que tienen
estas empresas y no están mirando, digamos, los derechos laborales de las personas y las condiciones de trabajo. Entonces, por eso en Vietnam hay grandes manifestaciones por los derechos laborales o por el salario básico para los trabajadores textiles y, digamos, le responde la policía o el ejército con balas reales. O sea, realmente es muy complejo este sistema y yo creo que entiendo que el consumidor tiene mucha, digamos, parte como de la responsabilidad, pero tendríamos que tener leyes laborales, tanto ambientales como como digo, de derechos laborales que se cumplan, ¿no? Porque lo que no se ve es la urgencia que hay por todo el tema ambiental, pero la urgencia que hay desde siempre por los derechos laborales desde, digamos, la revolución industrial. O sea, que una persona, digamos, la saquen de donde vive, ¿no? O sea, la traigan engañada a una ciudad donde la van a encerrar en una casa, le van a retener sus documentos y le van a decir que si llega a denunciar la van a deportar o la van a meter presa, realmente, y desgraciadamente sabemos dónde están esos lugares. Eso es lo peor. Y no se está pudiendo como avanzar con celeridad, porque hay un montón de intereses económicos que lo están prohibiendo. O sea, es muy complejo el tema, pero desgraciadamente es la urgencia. Hay temas diversos, ¿no? Yo por ahí, si me querés preguntar algo puntual. No, yo te quería preguntar, sobre todo vos que representás a Fast Revolution como una organización que se puede decir que es activista por los derechos, por una moda sustentable, ¿no? De alguna manera. Ustedes hacen a través del recurso de las redes una llegada al consumidor. Y yo los leía y los seguía con el tema del manifiesto del consumidor, o sea, cuáles son las recomendaciones o las buenas prácticas que un consumidor puede llegar a tener en vista, en miras, cuando tiene que consumir algo, comprar una prenda. Después, bueno, uno ve hasta qué punto puede cumplir con todo eso, ¿no? Pero me parece interesante esto de las máximas o del manifiesto. Sí, bueno, el manifiesto tiene 10 partes, que bueno, son diferentes, hace un recorrido por todo lo que la moda debería hacer y no debería hacer también. Y bueno, Fashion Revolution, en realidad, o sea, trabajamos sobre 3 ejes, sobre los ciudadanos, sobre la educación, pero también sobre las leyes y los gobiernos, que es muy importante. Y tenemos como otra cosa que tiene Fashion Revolution es el índice de transparencia, donde decimos que la transparencia no es lo mismo que la sustentabilidad, digamos, esto de la trazabilidad del producto, o sea que se hace como un estudio y una encuesta a diferentes marcas y se sacan unos porcentajes. Eso también es parte de trabajar con las marcas, ¿no? O sea, no demonizar a las marcas. Por eso, desde Fashion Revolution no promocionamos, pero tampoco escrachamos marcas porque entendemos que es un problema sistémico. No es un problema, digamos, de una marca en particular. Pero sí, por ejemplo, lo que pasó desde los años 80 es que las empresas transnacionalizaron su producción, o sea, tercerizaron a estos países de libre comercio. Y eso es lo que nosotros estamos comprando cuando viajamos al exterior y traemos en Argentina. Y, por ejemplo, lo vemos ahora hay como muchos negocios que salieron que venden ropa de segunda mano, que están en condiciones óptimas. Y cuando vemos las etiquetas, son todas etiquetas extranjeras y decimos, si acá no se vende esta prenda, ¿cómo llegó? Y hay muchísima ropa y uno dice, bueno, entonces somos nosotros los ciudadanos que estamos yendo comprando esa ropa y la estamos trayendo a la Argentina. Esto también es algo, pero bueno, lo que nuestro país tiene, que lo que mostraba la doctora Camaño, es este tema de los basurales, ¿no? Que pasa en Chile, bueno, que entra en la zona franca, traído por containers y cae en Iquique. Pero ¿quién lo trae? Lo traen privados que compran estos fardos, acá le decimos fardos, en Centroamérica le decían pacas, y se hace una selección de lo que se puede vender, lo hacen ahí mismo y ellos, esas empresas que lo traen, lo revenden a estos pequeños vendedores de ropa de segunda mano. El 70% de esa ropa que viene en los fardos no tiene valor comercial y termina en este gran tiradero de basura. Pero ¿qué pasa con eso? O sea, es el Estado el que permite que ingresen esas prendas de segunda mano
Entonces, igual que pasa en Ghana y en diferentes países de África, entonces, bueno, lo que yo quiero decir es que acá en Argentina, en 2017, se prorrogó por decreto la prohibición de que ingresen estas prendas del norte global, esta ropa usada. Pero este año venció esa prórroga. Entonces, ¿en qué estado está eso? Yo la verdad que no pude encontrar la información y es importante porque... O sea, sería importante que como sociedad también hagamos presión para que, en vez de que se siga prorrogando, porque se viene prorrogando desde hace mucho, que haya una legislación que prohíba el ingreso de estos productos, porque de otra forma podríamos llegar a terminar también como nuestro país hermano, que es Chile. Bueno, algo más, porque yo quería primero agradecer, un aplauso para Jessica. Agradecerle que haya venido, fue recientemente mamá, así que le seguimos todo su embarazo, el nacimiento de su bebé. Vino con su bebé que está afuera esperándola, pero bueno, estos son también el multitask de las mujeres, lo tengo que decir, hay que decirlo de esta manera. Y está el papá cuidándolo, que me parece bueno, el compartir las tareas del cuidado. Así que bueno, acá hacemos como un taller aplicando todo lo aprendido. Todo lo que vamos aprendiendo lo vamos aplicando acá en APOC. A mí me gustaría darle la palabra, por lo menos 2 minutos, a 2 organizaciones de la sociedad civil que han acompañado a Éforo en esta iniciativa circular que nos propusimos desde febrero en adelante, trabajando con compañeros también de la provincia de Buenos Aires. Tenemos acá a nuestro secretario general, Pedro, a Lisa, que también han acompañado esta iniciativa, que hoy en realidad está cerrando, pero no para las futuras iniciativas que querramos tener, para poder hacer un seguimiento, como decía Jessica, generemos, ya que tenemos un interés en este tema, un espacio para los que les interese y que Éforo también sea receptor de un trabajo que no puede culminar ahora acá, sino que tiene que seguir. Hay 2 organizaciones, una es Andes y otra es Ciclos, que estoy viendo ahí a Francisco, así que yo les quiero dar unos minutos para que ustedes puedan decir algunas palabras sobre esta temática, porque me parece súper importante que las organizaciones de la sociedad civil estemos en alianza junto con los sindicatos, junto con el Estado, como lo hablaba también Graciela. Acá no es responsabilidad del Estado únicamente, es responsabilidad de todos y tiene que tener con una toma de conciencia y un tema de convicción, que me parece que tiene que ver con el título que le quisimos poner a la jornada de hoy. Esto tiene que tener con, no es fácil, para los que nos gusta la moda, no es fácil, pero es un tema de convicción también y es un tema de ejercicio, de toma de conciencia, que no lo vamos a hacer de un día para otro, pero sí posiblemente podamos generar conciencia también en otros. Así que le quiero dar la palabra a Chabeli, vas a ser la que va a hablar. Espera. Presentate tu nombre y colegio. De Cava soy. Bueno, soy la presidenta de la Asociación Nacional de Desarrollo Sostenible, Andes, y antes de dar unas palabras sobre el cierre del ciclo, nosotros participamos del primer panel, quería dar un agradecimiento enorme a Fede Recaño, presidente de la Fundación, a vos, Carla, por llevar adelante este trabajo, a todo el equipo, porque atrás de todo esto hay un montón de compañeros que están empujando esto desde Éforo, así que desde la Asociación Civil nuestra, agradecimientos enormes por eso. Y particularmente también nosotros trabajamos más, está buenísimo este panel y el anterior porque se habló de lo que implica en los términos laborales y de los derechos sindicales de las personas, la moda y la moda sostenible. Y antes también se había hablado de los términos ambientales. Nosotros trabajamos los términos económicos y de hecho el primer panel donde trabajamos tuvo que ver con empresarios del sector textil y del sector del calzado. Entonces también pensar los nuevos paradigmas de consumo y los nuevos paradigmas de producción, como se venía comentando, tiene que ver con el encadenamiento, y decíamos antes, ¿no? Donde existe una demanda, nace una oferta. Si empezamos a tener consumidores conscientes, vamos a empezar a tener cada vez más marcas y cada vez más
productos que tengan una trazabilidad en toda la cadena de valor. Porque, por ejemplo, la cadena textil es una de las cadenas de valor más largas y que tiene un montón de componentes y está ebanado con otros sectores productivos. Entonces decimos, bueno, se contamina porque hay un montón de prendas que tienen poliéster. ¿Cómo lo arreglamos? Involucrando otras cadenas de valor también, involucrando otros sectores productivos. Ejemplo, la industria petroquímica, que tiene la posibilidad de reutilizar determinados plásticos y introducir nuevamente eso sin generar contaminación. Entonces, desde Andes queremos nuevamente agradecer esta iniciativa, estamos abiertos a colaborar en todo lo que tenga que ver con la moda sostenible desde el encadenamiento productivo hacia arriba y hacia los costados. Y bueno, muchas gracias y a disposición. Gracias, Chave. Tengo 2 micrófonos. Gracias, Chave, por el trabajo que hacen en Andes. Y ahí también está Santi Polo, que está ahí en la misma fundación y es un compañero. Bueno, y ahora le voy a dar la palabra. Si quieren, llévenle. Ya tiene Francisco, así que de pie Francisco, que es de organización de la Asociación Ciclos. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias, Éforo, también por invitarnos a participar y a escuchar esta gran exposición. La verdad que fue un placer poder compartir estas ideas, tanto del primer panel como del segundo. Y lo que quiero tomar de varias de las cosas que fueron hablando, nosotros desde Ciclos Así de Simple trabajamos la Agenda 2030, trabajamos su implementación, territorialización y también concientización acerca de estas temáticas. Y los trabajamos mayoritariamente en escuelas secundarias y en universidades. Y una de las problemáticas puntuales que estamos analizando acá en Corte y Convicción es el ODS 12, el de producción y consumo responsable. Y llamativamente, observando los informes y lo que venimos trabajando desde Ciclos, es uno de los ODS que menos metas claras y priorizadas tiene la Argentina. No tenemos puntos, no tenemos indicadores claros, como pudimos justamente escuchar en estas instancias, no solamente a través de la producción y el consumo en sí, sino también en las cuestiones ligadas al empleo y a la explotación. Pero sí tenemos un indicador claro que creo que es muy interesante resaltar para que tomemos conciencia de ello. Cuando observamos el tercer informe voluntario que realizó la Argentina para la ONU, observamos que cada año, desde el 2016, constantemente la Argentina tiene una pérdida, digamos, en su producción de 70 millones de litros de leche. Es decir, en promedio, año tras año, perdemos 70 millones de litros de leche en un país donde casi el 50% de la población, como vinimos hablando previamente, es pobre. Si hablamos del alimento en estos términos, y lo tenemos como uno de los pocos indicadores que observamos en este informe, ¿qué nos queda con la industria textil? Como mucho de lo que hemos escuchado hoy, tiene una gran relevancia, tiene que ser central, tiene que ser puesto en agenda. Y como juventud y como en cada uno de los sectores en los cuales estamos trabajando y cada uno de ustedes viene desarrollando, tenemos que intentar posicionar en agenda estas temáticas del desarrollo sostenible para, como dijo Graciela al principio, volcar y justamente apretar en el buen sentido a cada una de las fuerzas políticas y empujarlas a que juguemos dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí no tenemos que buscar más. Tenemos que ir con ese libro, tenemos que entender cada una de esas temáticas y a partir de ahí tomar las decisiones del cómo. Pero partiendo de estos 17 puntos, tenemos un futuro mucho mejor del que actualmente tenemos. Muchísimas gracias, Carla, por el espacio. Muchas gracias, Fran. Bueno, un agradecimiento a todos, un cierre diciendo que agradecemos a todos los que han acompañado desde principio de año, aportando investigación. También hay compañeros de la Auditoría General de la Nación, de organismos que han aportado estudiando. Y bueno, y por supuesto, un agradecimiento, un aplauso a todos ustedes y vamos a sacarnos una foto. Y ahora te voy a dar la palabra. Gracias, gracias. Él se quiere quedar con la última palabra. Perdón, pero la verdad que no. Quería decir una cosa porque tu hijo Jessica es Mateo, ¿no? Mateo. Yo decía, recién lo escuchaba como quejarse y decía, bueno, es un poco la queja de las generaciones que vienen, digamos, ¿no? Es un poco de ese lado. Pero está bueno que no esté ahora acá, porque ¿alguien vio la película 1985? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué música escucharon ahí? ¿Escucharon alguna música que había en algún momento? Charlie era una, dale, ¿qué otro? Los Abuelos de la Nada, está Himno de mi Corazón, está en un momento.
Y en el fondo, por ahí, la generación de Mateo puede ser la de los abuelos de la nada, digamos, ¿no? Cuando uno piensa en términos de futuro, puede que no quede nada, digamos, ¿no? Pensándolo en términos... Así que está bueno que él no escuche esto. Escuchémoslo nosotros, que ya estamos un poco... Y venía pensando también en lo que decían moda rápida y moda lenta y futuro. En realidad estamos siempre hablando de tiempos. Yo la verdad que anoté todo esto acá, pero está todo metido así. Y yo decía... que el otro día Barico estuvo en el Colón y es un escritor, ¿no? Que justo uno de sus libros se llama Seda, uno de los libros más famosos de él se llama Seda. No tiene que ver con este tema, pero el nombre tiene que ver. Digo, sí tiene que ver, bueno, pero digo, es la ruta de la seda, habla de un montón de cosas, pero Seda. Y él dice en un momento que en esa conferencia, que yo la verdad que no estuve en eso, pero fui leyendo un poco lo que fue diciendo, que cuando uno habla de amor, no hay tiempo. Es decir, él dice, el tiempo lo medimos en los relojes, lo medimos en determinados lugares, pero dice que cuando uno habla de amor, no hay tiempo. Es decir, no estamos contando las horas, no estamos mirando eso. No sabemos si los 10 últimos años, 12 últimos años, qué sé yo. No estamos mirándolo así. Es el momento vivido y el momento en que uno quiso algo. Y en realidad... Cuando uno hace la trazabilidad, que no hay una ley de trazabilidad, cuando uno puede trazar esto, se va a encontrar con un montón de personas. Una puede ser una empresaria o un empresario, en la trazabilidad. Uno puede encontrarse un animal, también, puede encontrar en la trazabilidad de esto, digo, porque en el fondo también cueros, digamos, ¿no? Que tienen que ver con esto. Uno, por supuesto, bosques, plantas, digamos, en la trazabilidad de todos estos temas. Uno se va a encontrar con un trabajador explotado, o no explotado, pero hay un trabajador en algún lugar que tiene que ver con esto, en esa traza que uno va haciendo. Y en el fondo, lo que uno en definitiva tiene que seguir midiendo es que estamos hablando de personas. Digo, uno podría decir, el tema ambiental a mí no me preocupa porque en definitiva, si algún día pasa algo, yo ya voy a estar muerto. Esta es la realidad también, cuando uno lo piensa en términos de esto. Pero cuando uno lo piensa en términos de esto que decíamos que el amor no tiene tiempo, uno tiene que querer en esa traza aquellos seres vivos que están ahí, bueno, fundamentalmente a las personas, ¿no? Digamos, me parece que uno tiene que trazar esto. Entonces uno está hablando de futuro, pero también cuando habla de moda rápida o moda lenta, está hablando de presente en definitiva. Y voy a decir algo que dijo, no Barico en este caso, lo dijo Piglia, que no tiene nada que ver en este caso con esto. Piglia dice en un momento, cuando le preguntan por las novelas, por los libros, etcétera, etcétera, dice, hay que llegar tarde a la moda, dice él. Él hablaba de la moda de un bestseller, la moda de una novela, dice, en definitiva uno está acostumbrado a las imágenes, el Instagram, que es lo inmediato, dice, la imagen tiene un valor, pero la lectura tiene otro ritmo y otro tiempo. Y uno tiene que llegar tarde a estas cosas. Uno tiene que tomarse su tiempo y llegar tarde. Entonces, cuando estamos hablando de moda rápida, moda lenta, digo, estaría bueno que como consumidores, en definitiva como personas que somos, lleguemos un poco tarde a la moda, ¿no? Tratemos de llegar un poco tarde a la moda. Espero que haya valido la pena estar hoy acá. Yo creo, por lo menos para mí, yo he aprendido un montón de cosas. Así que muchas gracias.